Juan capítulo 6, vamos a leer del verso 1 al 14. Dice la palabra de Dios así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Verso 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hagan recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuánto querían. Verso 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que sea Él el que nos hable esta mañana. Padre, hoy ponemos una pausa en nuestra vida. Hemos dejado nuestra vida en pausa allá afuera para venir y sentarnos a tus pies, como lo hizo María, hermana de Lázaro, aquel día, para recibir aquella cosa que nunca nadie le pudo quitar: su relación personal contigo y la revelación de tu palabra. Abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra. Queremos ser instruidos, queremos ser preparados para lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Siempre esperas por nosotros. Queremos ser entendidos, queremos ser proactivos. Queremos ser sencillos en nuestra fe, prácticos, para que podamos ser usados por tu Santo Espíritu. Padre, subordinamos esta mañana nuestros sentimientos, objeciones, opiniones personales a tu palabra, que es toda autoridad para nosotros, Señor. Y te damos gracias por este pasaje que va a fortalecer nuestra fe. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. 5 panes y 2 peces es el título del tema de hoy. ¿Cuál es el título? 5 panes y 2 peces. Este pasaje de la multiplicación de los panes y los peces aparece en los 4 evangelios. Es uno de esas pocas milagros que hizo Jesús que aparecen en los 4 evangelios: Mateo 14, Marcos 6, Lucas 9 y Juan 6, el pasaje que leímos. Cada uno de estos pasajes contiene elementos distintos, y al leer los 4 en conjunto podemos hacer una suerte de reconstrucción para que tengamos un panorama más amplio de lo que sucedió aquella tarde en esas explanadas donde Jesús predicaba al aire libre. Dios quiere llevarnos, hermanos, a nuevas etapas en nuestra vida.
Dios quiere llevarnos a nuevos momentos en nuestra relación personal con Él. Cuando yo era niño, dijo Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, obraba como niño. Mas cuando fui grande, dejé lo que era de niño. Hablando en el plano natural, que nosotros también hacemos lo mismo. Vamos dejando las etapas de la vida atrás. Ya no estamos, haciendo lo que hacía un niño, ahora estamos en nuevas etapas. Así mismo es en lo espiritual. Y hay muchas cosas que Dios quiere darnos, pero no puede dárnoslas, porque no estamos listos, porque no estamos preparados, porque no tenemos la fe, la amplitud mental para recibir lo que Él tiene para nosotros. Seguimos en nuestras tradiciones, seguimos con nuestros temores, con nuestras objeciones, seguimos atados a una rigidez mental y no tenemos la flexibilidad para recibir lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Tenemos que aprender el principio de la fe y la obediencia para que podamos crecer en el reino de Dios. Si no lo hacemos, pasará otra década más. ¿Se dan cuenta? Ya pasó otra década, hermanos. Ya pasó otra década. Va a pasar otra década más. Y vamos a estar en el mismo lugar, en nuestra relación con Dios. Vamos a estar en el mismo punto, porque somos reacios al cambio, a la fe, a hacer cosas nuevas. Somos demasiado tradicionales. Por ejemplo, yo puedo cerrar mis ojos y yo puedo decir, usted dígame una persona y yo le digo dónde está sentada. Usted dice, doctora Cintia, boom, allá. Ahí está sentada. ¿Por qué? No se sienta mal, pero todos estamos sentados en el mismo lugar, hermano. ¿Por qué? Porque somos tradicionales. Nos cuesta trabajo entrar a nuevos esquemas. ¿Por qué? Porque ya dominamos cierta área y bueno, ya me siento cómodo aquí. Una misma ruta para ir al trabajo, una misma ruta para ir a tal lugar. Somos reacios al cambio. Y no es que necesariamente el cambio sea el camino, pero muchas veces cuando vamos a caminar con Cristo, tenemos que empezar a hacer cosas nuevas, cosas que nunca hemos hecho antes. Hoy mucha gente sanó acá, hoy hubieron sanidades de enfermos y me encantó la reacción de los que sanaron. Los que sanaron tocaban el área dañada, decían, wow, ya no tengo el dolor. Pero la reacción del que oró, esa es la más tremenda, ¿no? Ellos no podían creer, así, yo lo sané. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cosas nuevas, cosas que debimos haber hecho desde el principio, pero argumentos, racionalismo, objeciones nos impedían entrar en una nueva etapa de nuestra vida espiritual. Pero cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando hacemos lo que el Señor nos pide, empezamos a ver la leche y la miel fluyendo a través de nuestra vida, la tierra prometida. Por eso acá siempre le vamos a empujar, hermano. Siempre le vamos a empujar al avance. Me da gusto por Mirisa, que ahora es un líder celular. Y don Benja también. Y siempre nosotros estamos empujando a la gente de una manera respetuosa, ¿verdad? No queremos tampoco doblarle la mano a alguien, manipular a la gente. Vamos a respetar su voluntad, pero queremos que usted entre a nuevas etapas. Recuerdo cuando a Liliana le dijimos que sea líder de célula. No quiero, no puedo, no es para mí, que esto, que lo otro, mi esposo, no sé qué. Y yo le dije, no importa, aviéntate, y la pastora Pati, aviéntate, y todos aviéntate, dale. Y mírala ahora, una misionera junto con Alex dirigiendo una congregación en Oshkosh. Cuán grande es lo que Dios ha hecho a través de Alex, a través de Liliana. ¿Por qué? Porque hubo un acto de obediencia. No estaban las respuestas todas, no sabíamos qué iba a pasar, solo sabemos lo que tenemos que hacer. No se pregunte qué va a pasar, solamente haga lo que tiene que hacer, sin importar
lo que pudiera pasar. Así funciona la fe. Así es la obediencia. Abraham salió de su tierra y no sabía dónde iba. Porque la instrucción es: sal de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Futuro. Sí, pero dime a dónde voy. No, sal de la casa de tu padre. Sí, pero ¿a dónde? Porque si voy a salir, sal de la casa de tu padre. Entonces por eso es el padre de la fe. Porque él salió sin saber a dónde iba. A ver, usted súbase un Uber y súbase el Uber y ¿a dónde voy? Tú dale, ahí en el periférico, ahí vemos. Él salió de la casa de su padre sin saber a dónde iba. Porque en el camino te voy a dar los detalles de la visión que tengo para ti. Pero tienes que empezar, tienes que actuar basado en la orden, en la instrucción que yo te he dado. No queramos tener la vida resuelta, hermanos. Usted no es Dios. Usted no es el Espíritu Santo. Usted no puede controlar cada variable que hay en su vida. No puede controlar el clima, no puede controlar el dólar, no puede controlar el precio de la gasolina, no puede controlar ni las actitudes de su esposa. Imagínese qué amolado está. No puede controlar nada que no esté en el ámbito de su fuero íntimo. Sí puede controlar lo que usted dice, lo que usted hace. Eso sí lo puede controlar. Yo no puedo cambiar a mi esposa, pero sí puedo orar. Pero sí puedo tratarla bien. Entonces Dios nunca le va a pedir algo que usted no puede hacer. Siempre le va a pedir algo que usted puede hacer. A lo mejor no puede comprar una casa ahorita, pero sí puede diezmar. Eso sí lo puede hacer. Tiene que hacer lo que puede para que Dios haga lo que usted no puede. Es el principio de la fe. El principio de la obediencia se basa en eso. No quiera tener la vida resuelta para servir a Dios. No, hay muchas respuestas que no están ahorita. Pero sí está la instrucción. Cumpla la instrucción, aunque no tenga las respuestas todas. Nunca va a tener todas las respuestas. Solo tenemos la instrucción. Cumpla la instrucción y en el camino hablamos, le dice el Señor. En el camino resolvemos ese asunto. Sírveme, ya te toca ser líder de célula. No, pero es que mi esposo no está convertido. Yo no te estoy preguntando si tu esposo está convertido o no. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Hay un pendiente en tu vida? En el camino hablamos. Así funciona la fe. La fe confía en Dios. La fe parte de la realidad de que uno no es Dios, de que uno no tiene todas las respuestas, de que uno no tiene controlado todas las variables que hay a su alrededor. Y parte de la confianza de que Dios sí puede controlar todas esas cosas. Y la fe se basa en eso, en la confianza en Dios. Y usted tiene que ser perfeccionado en su fe. ¿Cómo es perfeccionado en su fe? A través de la obediencia. No hay otro camino, lo siento. Puede tomar 1000 cursos y no tener fe. Puede saber la Biblia de memoria y no tener una pizca de fe. Es cuando obedecemos el mandamiento que crecemos en nuestra fe. Porque la fe se perfecciona con la obediencia. Solamente la obediencia a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, la obediencia instantánea, perfecciona nuestra fe para que crezcamos en confianza. Crecemos en confianza. Ahora confío más en Dios. Ya no confío en mí mismo tanto como antes. Ahora confío más en Dios. La depresión es un síntoma de falta. No es un Dios verdadero. No es el Dios verdadero. Su Padre es Dios. Usted es hijo de Dios. ¿Decimos amén? Vamos a dar un aplauso a nuestro Padre. Dios siempre va a probar su fe. Dios siempre va a probar su fe. ¿Por qué? Porque su fe tiene que ser perfeccionada. Su fe es imperfecta. Dios es perfecto,
El Espíritu Santo es perfecto, la vida de Dios puesta en su corazón es perfecta, pero usted no es perfecto. Su fe no es perfecta. Batalla todavía con complejos, temores, dudas. Su fe no es perfecta. Su fe tiene que ser perfeccionada, y la única manera de que sea su fe perfeccionada es a través de la prueba de su fe. Su fe tiene que ser probada. Dios siempre va a probar su fe. Es el principio que vemos en el huerto cuando Dios pone el árbol prohibido en medio del huerto. Él está probando la fe de ellos. Dios va a probar su fe. Dios está probando su fe. ¿Por qué? Porque Dios quiere que su fe sea perfeccionada. Y la única manera en que su fe puede ser perfeccionada es a través de la prueba. Ahora, ¿qué es la prueba? Porque acá hay mucha confusión también. Dios no tienta a nadie. Ahí está la vecina con su shortito. ¡Ay, Dios me está poniendo esta prueba! No. Es su carnotota. Es su concupiscencia. No es Dios. Dios no pone esas pruebas. Dios no tienta a nadie. Dios no es tentado por nadie. Él no tienta a nadie. Dios no, esa no es una prueba de Dios. Las pruebas de Dios no son tragedias. Las tragedias son eso, son tragedias. Pero Dios no nos prueba con una tragedia. A ver, voy a tirar una piedra en la cabeza de mi hijo, a ver si entonces mi hijo aprende a ser obediente. ¿Usted haría eso? No. Las tragedias no son una prueba de Dios. Pueden ser un ataque de Satanás. Puede ser una consecuencia natural del mundo que vivimos, ¿no? El terremoto en Turquía, ¿no? Tremendo. ¿Han muerto cuántas personas? Más de 30,000 personas, no sé. Es algo tremendo, es una tragedia. No es una prueba de Dios para que los turcos sean más espirituales y reconozcan a Jesús. No, Señor. Es una tragedia. Vivimos en un mundo sujeto a la tragedia. Tenemos que cuidarnos. No corramos en el periférico. Amén. No corramos en el periférico. Vamos a cuidar a nuestros hijos, porque no estamos exentos los hijos de Dios a sufrir una tragedia, pero no es una prueba de Dios. Una consecuencia de nuestro pecado tampoco es una prueba de Dios. ¿Qué es entonces? Una consecuencia. Es una consecuencia del pecado. No es una prueba de Dios. No, Dios lo mandó para hacernos humildes. No, Señor. Es una consecuencia de mis malas decisiones del pasado. Una enfermedad, una deuda, un problema matrimonial, una adicción. ¿Qué es eso? Es una prueba. Ay, Dios me está probando. No le está probando Dios. Es una consecuencia de sus malas decisiones del pasado. Dios no quiere eso para usted. No se lo manda Dios para usted. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay sombra ni mudanza de variación. No es una prueba de Dios una tragedia. No es una prueba de Dios un ataque de Satanás. No es una prueba de Dios una tentación. No es una prueba de Dios una consecuencia de sus malas decisiones del pasado. ¿Qué es entonces una prueba de Dios? Una prueba de Dios es un desafío para su fe. Una prueba de Dios es un examen para que usted pase de un grado a otro. Cuando estamos en la escuela nos hacen exámenes, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que pasemos a otro grado. Una prueba de Dios va a requerir esfuerzo de nuestra parte, va a requerir fe de nuestra parte, va a requerir que hagamos algo para cruzar esa prueba. Y si no la pasamos, pues seguimos allá en tercero de primaria, aunque tengamos 50 años. Bueno, yo cumplo 50 hasta el rato, pero no se yo feo, ¿verdad? 50. En Cristo, a 120 años. Así que la mitad no son los 40, son los 60.
todavía estoy antes de la mitad, todavía estoy subiendo en Cristo. Eso no es una prueba. Las pruebas de Dios son desafíos a nuestra fe para crecimiento espiritual. No es una tragedia, no es una tentación, no es un ataque de Satanás, no es una consecuencia. Esas cosas son lo que ya dije que son, eso es lo que son. Pero no son pruebas de Dios. Ay, Dios me está probando con esa deuda. No, Señor. Esa deuda usted la trajo por usar su tarjeta de crédito 20,000 veces. Las pruebas nos dan crecimiento espiritual. Hace rato, Dios nos probó nuestra fe. Yo pasé los enfermos al frente y pasamos en grupos de 3 y estaban allá. Ahora tú, no, ahora tú, no, ahora tú, tú. Y cada quien estaba, pero es una prueba. Y algunos pasaron la prueba y hubieron sanidades. Otros oraron y no sanó la persona, pero lo hiciste. Ay, pastor, no pasó nada. No, sí pasó algo. Obedeciste, eso es lo que pasó. Obedeciste. Entonces sí pasó algo. Dios va a probar nuestra fe. El apóstol Pedro dice que nuestra fe es más preciosa que el oro y la plata. ¿Qué significa esto? Que si usted perfecciona su fe, ¿qué es lo que dice Robert Kiyosaki acerca de los activos y los pasivos, ¿no? Los que han leído de finanzas, pues los activos es aquello que te regresa un dividendo, ¿no? O sea, tienes una casa rentada y esa casa te está arrojando un residuo, un ingreso residual. Entonces, ese es un activo. Entonces él dice, cuida tus activos. Tienes un pequeño negocio, rentas un auto, etcétera. No estás haciendo nada, pero esos activos te están arrojando un residuo, un ingreso residual. El más grande de los activos, dice él, experto en economía, dice él, el más grande de los activos eres tú. Eres tú. Tú eres tu activo más grande. Porque si una persona se saca la lotería, o entra al narcotráfico, o se mete a la política para hacer corrupción, ellos van a tener dinero. Ellos van a tener dinero al momento. Pero cuando ellos fracasen, porque van a fracasar, esto es garantizado, van a fracasar. Porque están administrando de manera fraudulenta una cantidad de dinero que Dios no les ha concedido. Por lo tanto, van a fracasar. Es cuestión de tiempo. Van a caer. Cuando ellos caigan, ellos van a estar completamente en la misma posición o peor de antes de recibir ese gran ingreso. Pero si uno invierte en su fe y fortalece su fe y logra tener cierto nivel de riqueza, y por alguna razón, una pandemia, una devaluación, X, Y, Z, la persona queda sin nada, a los 6 meses ya otra vez está levantado. Porque él es su activo más importante. Por eso el apóstol Pedro dice que nuestra fe es más valiosa que el dinero. Es más valiosa que los negocios que podamos hacer. Nuestra fe está dentro de nosotros. Pudiéramos perder, por ejemplo, pudiéramos perder un ministerio, pudiéramos perder un negocio, pero antes que termine el siguiente año ya estamos otra vez levantados. Y esa es la razón por la que Dios va a probar nuestra fe. Y en este pasaje Jesús prueba la fe de los discípulos. Había una multitud y pues hay que darles de comer. Y no lo dice el apóstol Juan, porque recuerden que este pasaje está en los 4 evangelios, pero en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Jesús les dice a los discípulos, denle ustedes de comer. No lo dice Juan, pero sí lo dice los otros 3. Denle ustedes de comer. Dios va a probar nuestra fe. Dios nos llama a darle de comer a una generación. ¿Cómo vamos a resolver esta situación?
dijo Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Jesús está probando la fe de sus discípulos. Él sabe lo que va a hacer, pero él está haciendo así como que, oh, ¿y ahora qué haremos? Oh, y entonces, ¿cómo les vamos a dar de comer? Él está probando a sus discípulos. ¿Ok? El dinero no puede resolver nuestra situación. El dinero no puede resolver nuestro problema. Tenemos 200 denarios, pero ¿qué es esto para una multitud de 5,000 hombres? Sin contar mujeres y niños, estamos hablando de 7,000, 8,000 personas. Un denario es el salario diario de un jornalero. Si hablamos de México, 200 pesos en promedio. O sea que 200 denarios, estamos hablando de 40,000 pesos más o menos. Eso es lo que había en el fondo, en la caja chica del ministerio de Jesús en ese momento. Y dice Felipe, aunque tenemos esta cantidad de dinero, no va a dar para comprar comida para todos. Por lo tanto, el dinero no soluciona nuestros problemas. Queremos resolverlo todo con dinero. Queremos contentar a la esposa con dinero. A veces funciona. Queremos suplir a nuestros hijos con dinero, comprándoles cosas. Y todo lo queremos resolver con dinero y nos afanamos cuando no hay dinero porque pensamos que el dinero es la solución para todos los problemas. Pero yo le digo, el dinero no es la solución para todos los problemas. Aquí había dinero, no es suficiente. No es suficiente el recurso humano, no es suficiente. Somos 12 Jesús y ellos son 5,000. Tampoco el recurso. La respuesta humana a la solución de sus problemas se basa en su capacidad. ¿Cuántos denarios tienes? ¿Quién está contigo? ¿Cuántos panes y cuántos peces tienes? Esa es la solución humana, la solución racional. Pero la fe no se basa en la capacidad humana, se basa en la capacidad de Dios. Usted tiene que caminar en la fe. Yo tengo que aprender a caminar en la fe. Dios quiere que perfeccionemos nuestra fe. ¿Tenemos fe, hermanos? Sí, sí tenemos fe. Por eso estamos acá. Aceptamos a Cristo en algún momento de nuestra vida y estamos aquí. Oramos antes de comer. Sabemos que hay que leer la Biblia, ir a la célula. Todas esas cosas que nos preocupan y que las hacemos porque tenemos fe. Pero muchas veces nuestra fe no está perfeccionada. Está defectuosa. Es frágil, es pequeña, es imperfecta. Jesús va a probar nuestra fe, va a poner a prueba nuestra fe para que sea perfeccionada. La gran fe que yo tuve para iniciar Fuente de Vida, la gran fe era tener un grupo de 15 personas en el patio de nuestra casa. Esos fueron mis 5 panes y 2 peces porque le puse cemento al piso y puse una lona. Y allá nosotros dijimos, tengamos nuestra iglesia allá y esa va a ser nuestro ministerio. Esa era mi fe cuando empecé la iglesia Fuente de Vida. Se necesitó fe para mi esposa Abby iniciar la casa hogar. No tenemos todas las respuestas, solo tenemos un mandamiento que tenemos que hacer. Dios quiere usarnos para bendecir la multitud de nuestra generación. Eso es lo que significa, denle ustedes de comer. Dios quiere usar nuestra vida para bendecir, porque Dios puede sanar enfermos sin nosotros. Él pudiera sanar enfermos sin nosotros. Dios quiere hacer grandes cosas, pero no sin usted. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Que cuando uno ora y sana a un enfermo, el más bendecido es el que ora.
Ese es el más bendecido, que el que sana. Porque Dios quiere obrar grandes cosas, pero no sin usted. Denle vosotros de comer. Y Dios va a empujarnos a tener fe. Dios no hace grandes cosas solo. Quiere participar con nosotros. Y me encanta la fe de Andrés. La fe de Andrés dice acá, cuando alzó Jesús los ojos, verso 5, y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde comprar? No, imposible, imposible. No. ¿Qué hizo Andrés? Se empezó a mover. Él pensó, usando su lógica humana, Jesús nos acaba de decir, denles de comer. Y él empezó a moverse en sus fuerzas. Y se acercaba a la gente, ¿tiene algo de comer? No, no tengo nada. ¿Y usted? No. Y hasta que llegó un muchacho. Y ese muchacho tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Cuando Dios quiere hacer algo grande, va a solicitar que nosotros hagamos algo. Por lo menos algo. 1,000,000 por 0 es 0. Y muchas veces nosotros no hacemos lo que consideramos insignificante, porque decimos, ¿para qué va a ser esto? La misma fe de Andrés era débil, porque él dijo, bueno, conseguí 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto? Para una multitud tan grande. Pero hizo algo, ese es el punto. Usted tiene que hacer algo. Con el mandamiento, juntamente con el mandamiento, tenemos que hacer algo. 5 panes y 2 peces significa esfuerzo de su parte. 5 panes y 2 peces significa que Dios consigue también que actuar. No solamente actúe, también tiene que orar. Y la fe va a hacer esa correspondencia a lo que se cree adentro. ¿Qué son 5 panes y 2 peces? Para una gran multitud no es nada. Pero ¿qué son 5 panes y 2 peces para ese muchacho? Todo. Tenemos que esforzarnos. 5 panes y 2 peces es el esfuerzo de Andrés para ir a buscar y recolectar lo que se pueda recolectar para cumplir el mandamiento de Cristo. 5 panes y 2 peces es una ofrenda de amor de este joven que a lo mejor era lo único que tenía para comer. Y él dio eso poco que tenía. Y Jesús dijo, suficiente. Eso es lo único que necesito en tu vida. Pero tienes que hacer algo. 5 panes y 2 peces puede ser ir a visitar las constructoras para comprar una nueva casa. O comprar un desodorante para un auto que no tienes todavía. Pero sí puedes comprar el desodorante. Te vas allá a Chedraui, entras a la parte de autos y compras el desodorante y dices, bueno, estos son mis 5 panes y 2 peces. Suficiente, dice Dios. Solamente necesito que actúes en tu fe, que hagas algo. Porque Dios pone la parte sobrenatural. Dios, dice la Biblia, que es el que abre caminos donde no los hay. Dios es el que manifiesta su gloria en medio del desierto. Y yo tengo que esforzarme a hacer mi parte en lo natural, en lo humano, como lo hizo Andrés. Y la respuesta de Dios es: suficiente es eso. ¿Quiere construir un cuarto en la parte trasera de su casa? Compre unos bloques. No, es mucho, pastor, mucho. Sí, pero ¿qué estás haciendo? No. Muy caro, muy caro. Bueno, compre 5 bloques. Y cuando usted ponga esos 5 bloques en el patio de su casa, se sienta sobre los bloques y empieza a darle gracias a Dios. Ya se movió en fe. Ya actuó en su fe.
No se quedó en el no se puede. No, es mucho. 5,000 personas. No se va a poder. No se va a poder. Pero Andrés, vean la fe de Andrés. Vean la fe de Andrés. A pesar de que era imposible alimentar a los 5,000, él se movió. Él se movió queriendo obedecer al Señor. Y ¿cómo habrá dormido esa noche Andrés? Yo creo que no durmió esa noche. Yo creo que recordando todo, gracias a que él tuvo una partícula de fe. Los otros tuvieron 0 por 1,000,000 es 0. Él tuvo una partícula de fe. Y Jesús dijo: me basta con eso. Solo eso necesito. Una acción, una obra, un acto que salga de tu vida. Algo que se ponga en el altar. Algo que hagas. Eso es lo único que necesito. Y usted se va a sorprender cómo empiezan a abrirse las puertas después que usted dé ese paso. Y por último, tenemos que prepararnos para la bendición. Los discípulos no podían creer lo que estaban viendo. Jesús les dice: hagan que se recueste la gente. La gente sabía que al recostarse ellos se iban a preparar para comer. Yo creo que se rascaron la cabeza y chispas, se necesita valor para hacer esto. Y dicen los otros evangelios que Jesús los ordenó para que hagan grupos de 50, en 50 y de 100. Entonces formaron grupos. Así acá en este grupo hay un bloque de 50, en este otro de 50, y así iba a funcionar. Y entonces ellos tuvieron que organizar la multitud. Tenemos que prepararnos para recibir la bendición. Todavía no se han multiplicado los 5 panes y los 2 peces, ahí siguen. Pero ellos se anticipan, porque la fe siempre se va a anticipar. La fe va a preparar la bendición. La fe no es hasta que llega, actúa. Esa no es la fe. La fe se prepara antes de la bendición. Así que ellos tuvieron que tener fe. Jesús los está probando en serio, porque los 5 panes y los 2 peces siguen allá en la cesta. Y la gente también tuvo que tener fe para creer que ellos iban a comer. Y no dice la Biblia que alguno no se haya sentado. No lo dice. Aparentemente todos se sentaron en el pasto, aparentemente. Pero yo me pregunto, si alguien no se hubiese sentado, ¿lo hubiese tocado? Probablemente no. Porque la orden era clara: que se sienten todos. Al que esté sentado le toca. Entonces tenemos que prepararnos. Dios va a probar nuestra fe. Nosotros tenemos que hacer por lo menos 5 panes y 2 peces. Un esfuerzo de nuestra parte a nuestro nivel, a nivel macro, es insignificante. Si construyéramos un auditorio para 5,000 personas, algunos de ustedes diría: pastor, yo solo puedo dar un saco de cemento. ¿Qué es un saco de cemento para un auditorio para 5,000 personas? No es nada, pero para usted a lo mejor sí es mucho. Esos son 5 panes y 2 peces. Un esfuerzo de mi parte. Aunque dentro de mi racionalidad sé que estoy aportando un granito de arena, pero desde mi personalidad es mucho lo que yo estoy haciendo. Es el principio del diezmo. El principio del diezmo es ese. Nos cuesta diezmar porque sabemos que ese dinero nos puede servir para otra cosa, pero hay un esfuerzo. Son 5 panes y 2 peces. ¿Para qué? Para la multiplicación. Para la multiplicación. Para que el poder de Dios se desate en su fe, en su obediencia.
Y ellos organizaron en grupos de 50, en grupos de 100. ¿Y qué hizo Jesús después? Tomó el pan, lo partió, miró al cielo, dio gracias y lo bendijo. ¡Wow! Se necesita tener fe para bendecir 5 panes y 2 peces teniendo una multitud esperando que van a comer. ¡Wow! Jesús, ¡wow! Los discípulos allá. Me quiero ir, trágame tierra. Y Jesús: Padre, gracias, Padre, porque hoy vamos a ver tu gloria. Ay, qué rico huele este pan de cebada. Uy, gracias, Jesús, hoy vamos a comer rico, los discípulos. Jesús bendijo el pan, profetizó en fe. No está la multiplicación todavía. La gente está recostada. Todavía no hay señal de la multiplicación de los panes, pero Él ya está bendiciendo, Él ya está dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la fe, Marita, le da gracias a Dios antes que sucedan las cosas. Antes. La fe glorifica a Dios antes de que sucedan las cosas. Danza antes de que veamos la gloria de Dios. La fe se porta de esa manera. La fe glorifica, la fe alaba, la fe bendice, la fe da gracias, aunque todavía no estemos viendo materializado el milagro. Alabe a Dios por sus hijos que están ahora perdidos, pero que el día de mañana serán siervos de Jesucristo. Alabe a Dios por eso. Y cuando se asome ahí por su casa, en la mesa, dígale: ¿qué va a desayunar hoy el pastor, el siervo del Altísimo? Profetice, profetice. Y entonces Jesús bendice los panes, bendice el pan, levanta la mirada, da gracias a Dios antes de la manifestación. ¿Y qué hace Jesús? Lo entrega a sus discípulos. A sus discípulos. ¿Por qué? Porque Dios quiere manifestar su gloria, pero no sin usted. Dios quiere usar la vida suya. Jesús pudo haber hecho, a ver, una fila, 5,000, todos pasen aquí. No. Jesús entrega el pan a sus discípulos para que la manifestación de la gloria de Dios sea a través de ellos. Y este es un principio de liderazgo. Jesús le da el pan a ellos y ellos a la multitud. Es el principio que usamos todos los lunes cuando yo les imparto la enseñanza y luego ustedes la imparten a sus células. Es el mismo principio. Liderazgo. Tenemos que prepararnos para la bendición. La bendición no llega si usted no está preparado, porque no te voy a destruir con la bendición. Ahí te va un tsunami, te aplasta el tsunami. Te aplastó el tsunami de bendición. Te perdimos, te bendijo tanto Dios que ya ni vienes a la iglesia. Te aplastó el tsunami. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer, dice Dios. Tienes que prepararte. Tienes que ser fiel, tienes que ser obediente. Tienes que preparar grupos de 50. Prepárate para la bendición. Organización. Imagínense que hubiese hecho ahí una montaña de peces y una montaña de panes y una trifulca, todos corriendo, una estampida, hasta muertos iba a haber. No, hay organización en el reino de Dios. Hay administración en el reino de Dios. No quiero una basura en el piso, dijo Jesús. Una basura en el piso no quiero. Recogen todo lo que sobra. 12 cestas, 12 tribus, 12 discípulos, 12 meses al año, 12 horas al día, 12 número de gobierno, organización, trabajo en equipo. Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. La pregunta es: ¿estamos preparados?
Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esa es una pregunta para la almohada. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar un aplauso a nuestro Padre Celestial.